En los deportistas, como le dije, que son lanzadores, nadadores, pueden haber una lesión del manguito rotador, una rotura total o parcial de los tendones, ¿no? Mucho tiene que ver la forma del acromion. Fíjense que hay tres tipos, ¿no? Tipo 1, tipo 2, tipo 3. Tipo 1 que es plano. En este caso, entre el acromion y la glena hay buen espacio. El tipo 2 que es curvo, que es un 43%, va disminuyendo el espacio, por lo tanto hay menos espacio entre donde pasan los manguitos de los rotadores. Y el tipo 3 ya es ganchoso, en donde este pequeño espacio hace de que comprima o desgaste cada vez más al manguito de los rotadores. Por eso los desgarros completos en el tipo 3 es mayor, hasta un 73%. En el tipo 2 hasta un 24%, y en el tipo 1 que hay mucho mayor espacio y pueden transcurrir acá los tendones, entonces solamente hay un 3% de que se puedan desgarrar. Pacientes jóvenes, más que todo por algún traumatismo, accidentes, un tendón se choca con algunas estructuras óseas, la cabeza comprime el acromion y lo puede romper. Y en personas ya avanzadas, luego de esfuerzos físicos, ya esa vascularidad del tendón está degenerada y por eso hay cambios degenerativos y cualquier lesión lo puede romper al tendón, depende si el paciente es joven o es anciano. ¿Cómo se diagnostica? Con la clínica, ¿no? Ustedes ya han visto semiología, ya han visto las maniobras que puede haber, maniobra de Denir, pinzamiento, APE, etc. Pero siempre hay que pedirle una ecografía. Una ecografía, ya sea una ruptura parcial o total, puede indicar si hay una tendinitis, una bursitis, una tendinosis, un desgarro total. Para una mayor evaluación de imágenes, le pido una resonancia magnética, ¿no? Y si ya quiero ver o verificar específicamente si está roto o no, hago una artroscopía diagnóstica para ver si es que está realmente desgarrado todo el tendón, o si no, ya una artroscopía que sirve para reparar ese tendón, ¿no? No solamente diagnóstica, también reparatoria. ¿En quiénes se hace tratamiento no quirúrgico? En los abuelitos, en los ancianos que no tienen mayor movilidad o no hacen mayor esfuerzo físico, solamente está concentrado en fortalecer la musculatura y el estiramiento. Desgarros crónicos tienen mejores resultados que tratamiento quirúrgico en los ancianos. Más que todo en los jóvenes, digamos, se puede reparar ese manguito rotador. Si hay una ruptura del tendón acá, que es el supraespinoso, que se hace, se tracciona de nuevo, se ancla, se amarra acá a la punta y se ancla hacia el hueso con unas anclas especiales para reinsertarlo, ¿no? hacia donde supuestamente estaba. También se puede hacer una acromioplastía. Esos acromios que están en gancho o están curvos, se le hace una acromioplastía, se lima, digamos, ese hueso que está en puntiagudo, para darle mayor espacio y liberar ese espacio que está subacromial, ¿no? Ya vimos cintura escapular, hombro y la parte proximal también, que es parte del hombro, que es fracturas del húmero, ya sea húmero proximal y húmero diaficiario. Pueden ser proximales, diaficiales y distales. Las distales ya la verán con el profesor que le haga lesiones del codo. Fracturas del húmero proximal, hay un buen número de este tipo de fracturas, hasta un 5% de todas las fracturas. Es la fractura más frecuente en adultos mayores, más que todo, y mujeres, porque son más osteoporóticas. Felizmente, las fracturas de mayor porcentaje están en el cuello quirúrgico. Son de menor energía y mayor en los pacientes de más de 55 años, ¿no? Siempre van a ver en fracturas de húmero proximal si están desplazadas o no están desplazadas. Normalmente el 80% no están desplazadas o mínimo desplazamiento, en donde el tratamiento siempre es conservador, sea la edad que sea, ¿no? Si yo tengo una fractura, van a haber ciertos, digamos, casos, ¿no? Si yo tengo un paciente que tiene fractura de húmero, aunque tenga 1, 2, 3 fragmentos, pero está en su sitio, el tratamiento solamente es conservador, ¿no? Si yo tengo un paciente joven que tiene fractura y está desplazado, siempre el tratamiento va a ser osteosíntesis, recuerden. Siempre hay que tratar de mantener del paciente joven su fractura su hueso propio, ¿no? Porque si está, aunque tenga 3, 4 fragmentos y está desplazado, paciente de 20, 30, 40, 50 años, no hay que condenarlo a ponerle una prótesis, igual que en las fracturas de cadera. Siempre hay que tratar de hacerle osteosíntesis. Pero si ya tengo un adulto mayor que tiene fracturado el húmero proximal y está muy desplazado, ahí sí hay que hacerle
digamos, prótesis, ¿no? ¿Por qué es que hay un 80% que no está desplazado? Porque hay algunas estructuras que lo mantienen a la cabeza del húmero en su sitio. Los tendones del manguito rotador están intactos, sirven como una mano, por eso le llama manguito, que lo mantiene el húmero en su cabeza en su sitio, ¿no? La cápsula también puede estar intacta y el periósteo, que es grueso en esa zona, también está intacto. Mecanismo puede ser indirecto cuando hay una caída de la mano y la fuerza va hacia arriba y lo fractura, o un mecanismo directo cuando cae de hombro y hay una fractura de húmero proximal. A los 2 días más o menos se puede ver este signo que es patognomónico de las fracturas de húmero proximal, el signo de Enneking, en donde ven una equimosis tanto en la parte interna del tórax, externa, perdón, del tórax, como en la parte interna del brazo, ¿no? Y la equimosis viaja hasta el codo. Algunos te dicen, mira, en el codo puede haber alguna lesión. No, es por gravedad, que la sangre ha bajado y solamente es la equimosis por la gravedad, por la fractura que ha bajado la sangre, ¿no? Una clasificación muy común es la clasificación de Neer, es bien compleja, se basa más que todo en la angulación de las fracturas y en el desplazamiento. No se basa en el número de fragmentos, se basa más que todo en eso. Mientras más desplazado esté o mientras más angulados estén los fragmentos, va avanzando el grado de clasificación de Neer, ¿no? También se basa en el número de fragmentos, como les dije. Puede ser en un fragmento si la fractura es en la cabeza o en el cuello anatómico, si es en el cuello quirúrgico, si tiene una fractura en la tuberosidad mayor en el troquíter, o en la tuberosidad menor o en el troquín, ¿no? Si tiene una fractura de todo esto de acá y no está desplazado, entonces el tratamiento se considera como un solo fragmento, tratamiento conservador. Si es que se puede desplazar en 2 partes, ya sea la fractura de cabeza con diáfisis o de repente troquín y otra zona solamente es un solo trazo que se desplaza en 2 fragmentos, en 3 partes, que significa que hay dos trazos, en 4 partes ya se desplaza el troquín, el troquíter, la cabeza y la diáfisis, o si puede haber una luxación, ¿no? Todo esto se basa en la clasificación de Neer. Pero nosotros vamos a ver la clasificación de la O, que ustedes ya le están aprendiendo poco a poco. Recuerden que normalmente cuando es una fractura articular, la fractura articular siempre se puede dividir en A, B o C, ¿no? La A siempre son extraarticulares, la B puede ser fractura articular parcial y la C una completa. Pero en la cabeza del húmero y en la cadera son totalmente distintas, no lleva esa regla. Recuerden que el húmero siempre va a ser el 1-1, porque va a ser el primer 1 es el húmero y el segundo 1 es la parte proximal. A, B o C. Las A son extraarticulares, no llega a la articulación. La B es también extraarticular, ¿ya? Y la C ya son intraarticulares, son en la cabeza. ¿Cuál es la diferencia? La A con la B, porque esta acá es una extraarticular, pero solamente tiene un solo trazo. En cambio la B ya tiene 2 trazos, ¿ya? Esta se divide en 2 fragmentos y esta hasta en 3 fragmentos, ¿ve? Bifocal, hay 2 trazos, y unifocal. A1 agarra la tuberosidad, solamente es una avulsión de la tuberosidad, de repente acá se insertan los tendones y lo está traccionando. A2 es una metafisiaria impactada, en estos 2 casos tratamiento conservador. Y A3 es una metafisiaria no impactada y está desplazada, ahí sí hay que unir la cabeza con la diáfisis, ¿no? La B, que son 2 fragmentos, hasta 3 fragmentos, pero hay 2 cortes. Igualito, una metafisiaria impactada B1, una no impactada es la B2 y una luxofractura y es la B3, ¿no? Es cada vez más compleja. Y la C, que tiene mayor riesgo a qué, como acá ya está la fractura en la cabeza y acá hay menos irrigación, entonces va a haber una pseudoartrosis y a la larga una necrosis avascular. Siempre toda fractura que está en el cuello anatómico, entonces no va a haber una buena irrigación, por lo tanto, al sacar radiografías de control se va a ver de que puede desaparecer esta cabeza y va a haber una necrosis avascular, ¿no? La C1 con ligero desplazamiento, la C2 impactado con más desplazamiento y la C3 es luxada. Probablemente estas de acá ya necesitan prótesis, ya, ¿no? Y estas de acá ya necesitan hacer osteosíntesis dependiendo de la edad. Si yo veo un paciente joven que tiene este tipo de fractura, entonces voy a tratar de hacerle osteosíntesis en una célula. Como les dije, el tratamiento depende de la edad
depende de la calidad del hueso, del tipo de fractura y las lesiones simultáneas, que significa si puede haber o no una luxación de la cabeza, ¿no? Si es que no está desplazado, ya le dije, tenga la edad que tenga, solamente tratamiento conservador, y si hay desplazamiento quirúrgico, ya sea osteosíntesis o prótesis. Lo mismo para utilizar en los pacientes con fracturas de húmero proximal, siempre un cabestrillo, un belpop, una punta o algo para inmovilizar siempre el hombro, ¿no? A las 2-3 semanas ya hay que darle cierta movilidad para que no se congele el hombro. Si es que hay 4 partes en ancianos y está desplazado, entonces tenemos que ponerle prótesis. Cuando hay una fractura desplazada en 4 partes, cuando hay una luxación también, cuando hay una fractura con hendidura de la cabeza y está lesionada. En los ancianos la cabeza del húmero parece una cáscara de huevo, está bien osteoporótico por dentro y no tiene buena irrigación, por eso es que se necrosa. Por ejemplo, un caso de un paciente que llega de provincia, llega con este tipo de fractura luxado, fractura en varias partes, la cabeza está por acá, de 19 años. Si llegara el mismo día o a los 2-3 días, se le tiene que hacer una osteosíntesis, porque la edad, 19 años, pero él llega a los 20 días. A los 20 días esta cabeza ya está en proceso de que se vaya necrosando. Por eso de frente se le coloca una prótesis, ¿no? Por el tiempo que ha pasado desde que llega de su sitio, ¿no? Pero si llegara en el momento, hay que tratar de hacerle osteosíntesis. Estas fracturas de húmero proximal está con una mala inmovilización, no tiene una buena estabilidad, se le ha puesto un tornillo que justo va al foco de fractura con otro tornillo y se le ha amarrado con alambre. Es crónica de una muerte anunciada, sabemos de que va a ir mal cualquier movimiento que haga, entonces se ha desplazado y se terminó de desplazar esta fractura. Tenemos que darle una buena estabilidad, ya sea una estabilidad absoluta o relativa, dependiendo del trazo. Tenemos que ponerle una buena cantidad de tornillos, ya sea en la cabeza como en la parte diaficiaria, para que esto de acá me dé estabilidad y se forme acá el cambio, ¿no? Esta es una vista de frente y esta es una vista lateral. Y estos tornillos nunca tienen que sobrepasar lo que es la articulación, porque si sobrepasa, entonces va a tener una artrosis, el paciente va a tener mucho dolor. Siempre una radiografía de frente y perfil. Por último, las fracturas diaficiarias del húmero. El mayor porcentaje, hasta un 7%, siempre tratar de hacerle el tratamiento conservador, ¿no? Recuerden que toda fractura espiroidea de húmero tiene una buena estabilidad rotacional, axial, no se va a desplazar. El húmero puede tolerar todo tipo de angulaciones, hasta 20 grados en anteverso, retroverso, 20 grados en flexión, extensión, hasta 4 centímetros de acortamiento, puede tolerar hasta 20 grados de rotación. Por eso, pegue como pegue el húmero, no va a variar su función, ¿ya? El húmero siempre va a estar va a consolidar y en cualquier posición que pueda, la parte funcional, digamos, no va a tener ninguna alteración. No es como la tibia o el fémur que tiene que quedar en buena posición sin ningún tipo de angulación, ¿no? La clasificación puede ser espirales, oblicuas, transversas, segmentarias, incominuta. Normalmente cuando vemos un paciente con una fractura de húmero, vemos si es espiroidea, entonces se le da el tratamiento conservador con un yeso colgante del Caldwell, ¿no? Vamos a ver cuándo se opera y cuándo no se opera. Igual, la clasificación de AO, siempre el húmero va a ser deficiario, el 1-2. ¿Por qué? Es 1 húmero, 2 es la parte deficiaria. A, B y C. A es fracturas simples, un solo trazo. B es fracturas en ala de mariposa o en cuña, y la C es fracturas complejas. Recuerden que la diferencia entre el B y el C es que la ala de mariposa, los dos fragmentos, estos de acá, siempre están en contacto. En cambio, las fracturas complejas, el fragmento principal y los dos fragmentos principales nunca hay contacto. ¿Ven? A1 espiroidea, A2 oblicua y A3 es transversa. Esta y esta me dan buena estabilidad, le puedo poner su yeso. En cambio la transversa no da buena estabilidad, se puede flexionar, se puede cabalgar. Las B1 también es una fractura en cuña espiroidea, B2 es una fractura espiroidea oblicua y B3 ya es una fractura, esta es en cuña oblicua y esta es una en cuña fragmentada. Y por último la C también, que son segmentarias. Esta es una segmentaria espiroidea, esta es una segmentaria pura y esta es una multifragmentada. Mientras más es la clasificación, es más severo, ¿no?
Como les decía, el tratamiento incruento en el mayor caso, mayor posibilidad de los casos, ¿no? Con su yeso colgante, con las férulas en pinzas. Quirúrgico, más que todo, se utilizan placas, tornillos o clavos intramedulares. Este es un yeso colgante. El paciente probablemente tiene una fractura espiroidea, oblicua, larga. Solamente el tratamiento conservador y verificar si es que el paciente tiene lesión del nervio radial. Acuérdense que el nervio radial viene en la parte posterior. Cuando hay una fractura puede haber una neuropraxia, una exonomesis, poco probable una neuromesis, que es el corte total del nervio, ¿no? Siempre es una neuropraxia, el nervio se lesiona, se comprime y el paciente viene con una mano en péndulo, viene con una mano colgada, no puede hacer la reducción del primer dedo ni la extensión de los dedos y tiene una anestesia, una sensibilidad alterada a nivel de los 3 primeros dedos del dorso, ¿no? Eso es lo que altera el nervio radial. El paciente puede estar bien con su yeso colgante de Caldwell, tiene que dormir semisentado al menos un par de semanas y este yeso, como cuelga, la posición hace de que el húmero quede en una posición solamente por alineamiento, ¿no? Después se le coloca una férula en pinza. Normalmente cuando vienen este tipo de pacientes que son unas fracturas espiroideas por emergencia, yo les coloco esto de acá, que es una férula en pinza. Le digo que venga en 2 semanas. En 2 semanas llega el paciente, le tomo una radiografía, veo si está un poco angulado o está un poco, digamos, en anteverso. Le saco esto, le coloco ya un yeso entero hasta arriba, ¿no? Tipo, no colgante, pero sí hasta arriba para que mejorar esa flexión. Le tomo una radiografía y ya veo que está alineado. Como ya tiene cierto callo, entonces yo sé que no se va a desplazar y también baja la inflamación, porque cuando llega el paciente la primera vez está bien inflamado, edematoso, ¿no? Baja la inflamación, mejoro la angulación y después lo cito cada semana para tomarle radiografía y prefiero hacer un tratamiento conservador que uno quirúrgico, porque al final un tratamiento quirúrgico puede lesionar el nervio radial y hay una lesión iatrogénica del nervio que uno no quiere, ¿no? Se le puede poner después ya un yeso funcional, esto que parecen unas tobilleras, ¿no?, de los deportistas. Cuando se opera, cuando son fracturas abiertas, lesión vascular, codo flotante, ahí sí tienen que hacerle un tratamiento quirúrgico cuando hay fractura del cúbito radio y del húmero. Cuando son patológicas, segmentarias, bilaterales también se operan, ¿no? Y también cuando hay una lesión del nervio radial, ¿no? Si yo de repente veo al paciente que tiene una fractura espiroidea en su sitio, pero el paciente no me mueve o está así, entonces yo tengo que entrar a explorar para ver, descomprimir el nervio y ya ponerle algo, ¿no? Pero si yo veo que el paciente está en su posición normal con una fractura espiroidea y el nervio está indemne, entonces le pongo su yeso nomás. Cuando no se da una imposibilidad de mantener una alineación, también lo tengo que operar. Y cuando llega una fractura que llega hasta la parte articular, también lo tengo que operar, ¿no? Una fractura larga. En este caso se le coloca una placa, se le coloca acá como tiene una fractura en cuña, tornillos de compresión, se alinea esto, hay una buena compresión y se le pone su placa de protección más que todo, ¿no? Esos son tornillos de compresión y su placa de protección. Igual acá, ¿no? Se ve la fractura, se alinea, se colocan los tornillos y la placa. Corroborar, cuando uno entra intraoperatoria tenemos que manipular suavemente nomás el nervio sin tratar de traccionar ni de dejar algún tipo de lesión nerviosa. Con fijador externo, cuando son fracturas abiertas, se puentea, tiene una estabilidad relativa, acá al final va a formar su callo. Y este es otro tipo de fijador externo, el ilízaro, ¿no? Hay clavos intramedulares. Bueno, sabemos que el gol estándar para toda fractura de hueso largo siempre son los clavos, ¿no? En este caso del fémur o de la tibia. En el húmero, digamos que tanto usar placas como clavos es lo mismo, porque la placa te puede lesionar el nervio y también el clavo te puede lesionar el manguito rotador porque se inserta por acá, ¿no? Ahí podemos utilizar tanto placa como clavo, ya depende del médico que está acostumbrado a colocar, ¿no? ¿Qué complicaciones? Siempre, ¿no? La parálisis del nervio facial radial, antes o después de la lesión. Lesiones vasculares, evitar, ¿no? Nunca vamos a entrar en la parte para colocar la placa en la parte anterior, siempre lateral o de repente posterior. Consolidaciones viciosas, aunque están bien toleradas, como les dije, el húmero puede tolerar varias angulaciones.
Y la pseudoartrosis, que es muy común en este húmero, ¿no? Porque puede ser de que hay una fractura en cuña, esa cuña se necrosa y al final el húmero, ¿qué tipo de pseudoartrosis hace? Atrófica, porque no hay una buena irrigación. Entonces, siempre al húmero de repente le podemos poner una placa y siempre tratar de colocarle algún tipo de injerto, autoinjerto, al injerto, para que ayude a la consolidación más que todo. Si vemos en una radiografía este tipo de fracturas, si vemos que el paciente no mueve o está con la mano en péndulo, probablemente ahí se ha metido el nervio se mete en este foco de fractura, nosotros tenemos que operarlo, sacar el nervio de su posición y inmovilizar el húmero. Si así nomás vemos cómo está la radiografía del húmero, de repente está casi una fractura expuesta, un escopetazo o algo, cómo estarán las partes blandas, de repente no tenga ya partes blandas. Este paciente con este tipo de fractura que está bien fragmentada, entonces probablemente llega a una amputación, ¿no? Eso sería todo, muchachos.